Dios te bendiga, muy buenos días. Mi nombre es Jessica Díaz, pastora de Casa de Fuego, Iglesia Rey de Gloria. Estamos con el tema de sanidad interior, el número 5, donde el tema de hoy dice, Dios transforma lo malo en bueno. Amén. Entonces vamos a compartir las diapositivas para iniciar con este tema, que sé que va a ser de bendición a tu vida. Amén. Dios transforma lo malo en bueno. Amén. Tristemente, nosotros como mujeres, ¿verdad? O como hombres en general, o como humanidad, tenemos más presente, ¿verdad? En nuestra mente las cosas malas que nos han acontecido y lo que nosotros hicimos mal que las cosas buenas. Estoy segura de que si nos pusiéramos a analizar todas las cosas buenas que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida, estas superarían en gran número a las cosas malas que hemos tenido que enfrentar. Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, verso 28. Vamos a ir a la palabra del Señor. Poderoso es el que vive. Romanos capítulo 8, verso 28. Bien, Mateo Lama. Que es importante que tú lo puedas buscar también en tu Biblia. Amén. Poderoso es el que vive. Poderoso. Y dice la palabra del Señor así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que a los que aman al Señor, todas. Allí no está diciendo las cosas buenas, no está diciendo las cosas más o menos, no está diciendo todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, mis amadas mujeres de Dios o hombres que van a ver esto. Como hijas de Dios, este pasaje bíblico es una promesa que Él nos hace. El Señor no nos promete una vida de color de rosa, al contrario, nos dice que vamos a tener aflicción, pero que debemos confiar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice este verso en Juan capítulo 16, verso 33. Ahora, ¿qué es una aflicción? Aflicción viene del griego tipsis y significa presión, opresión, tensión, angustia, adversidad, pena. Tipsis equivale a una prensa espiritual. La palabra describe el proceso de exprimir las uvas o el fruto del olivo en un lagar. Ahora vemos un problema. El problema más común que tenemos es que no alcanzamos a comprender que Dios permite que pasemos por cosas difíciles porque detrás de ello hay que un propósito. También solemos centrar nuestra atención en las cosas malas que hemos hecho, ¿verdad? Y no podemos avanzar por la culpa que nos invade. Sí, entender que al confesarle a Dios nuestro pecado, Él nos perdona y hay un borrón y cuenta nueva. Entonces, el enemigo constantemente, como veníamos hablando en los capítulos anteriores, quiere acusar, quiere constantemente que tú vivas en tristeza, en acusación. No es que tú hiciste, es que tú hiciste, es que tú eres pecador, es que no mereces la gracia, es que no mereces esto, no mereces el perdón, no mereces esto, es que Dios te va a castigar, es que Dios te va a reprender, es que Dios esto, ¿verdad? Y empieza el enemigo constantemente a qué? A culpar, a acusar. Pero cuando tú ya le entregaste eso al Señor, Él te ha perdonado y ha hecho un borrón de cuenta nueva. O sea, ese es nuestro papá, ese es nuestro Señor, que Él siempre está ahí pendiente. Ahora, muchas mujeres se llegan a frustrar, amargar o deprimir solo ¿por qué? Por estar pensando en los acontecimientos negativos que vivieron y no en las cosas buenas que Dios les ha permitido vivir o las bendiciones o las respuestas que el Señor les ha entregado.
Entonces, empiezan a vivir con esa frustración, con esa tristeza, es que si yo hubiera hecho esto así de esta forma, si yo no hubiera hecho esto, si hubiera hecho tal cosa, es que sería diferente, es que esto, pero resulta que no, eso no te da garantía que hubiese sido diferente. Entonces, esos aparentes fracasos que se tienen se deben transformar en enseñanzas para crecer y para madurar. Entonces, ¿tú qué haces con lo que pasaste? ¿Te quedas ahí llorando? ¿Te quedas ahí sufriendo? ¿Te quedas ahí en el olvido, deprimido, deprimida? O simplemente eso que pasaste, que tal vez no lo hiciste de la manera correcta o no tuviste las herramientas necesarias para actuar, para defender, para hacer de otra manera lo que pasaste, lo tomas mejor para una enseñanza, para madurar, para crecer, para testificar, para engrandecer a Dios porque te sacó del lodo, porque te limpió, porque te renovó, porque te restauró, o simplemente lo tienes, no, dándote látigo en la espalda todo el tiempo diciendo, no, es que es mi culpa, mi culpa, mi culpa. No, si ya eso ya es algo que no puedes cambiar, no es algo que puedas tú transformar lo que hayas pasado atrás, pero tampoco es algo que Dios quiere que tú vivas con eso de aquí en adelante. Él dice que Él toma nuestros pecados cuando tú te arrepientes, cuando tú los confiesas, cuando tú te apartas de Él, toma nuestros pecados y los lanza a lo profundo de la mar y no tiene memoria de ellos. Tal vez el hombre querrá recordarlos, tal vez el humano querrá decirte todo el tiempo es que tú hiciste, pero no importa. Si Dios ya te perdonó, ¿quién pagó por ti en la cruz del Calvario? ¿Quién derramó la sangre por ti? ¿Quién murió por ti? Jesús de Nazaret. O sea, si Él te limpió, si Él te perdonó, si Él te restauró, si Él te levantó, lo que digan los demás ya no tiene validez, ya no te forma a ti como con tu identidad. Entonces, usa lo que pasaste para trampolín, para avanzar y crecer. Y que empieces a ver las cosas de otra forma. Poderoso Dios. Ahora, vamos a analizar dos personajes bíblicos, Jacobo y José. Ellos pasaron situaciones muy difíciles. Ellos pasaron situaciones que fueron fuertes. Y vamos a ver o pensar de pronto en qué balancita ellos estaban y cómo ellos pudieron hacer o qué hicieron o cómo gestionaron para poder alcanzar la victoria. Ahora, Jacob él tenía un hermano y eran mellizos. Esaú y Jacob eran mellizos, pero por Esaú al nacer primero le correspondían todos los derechos de la primogenitura y las bendiciones que su padre antes de morir le daba. Entonces podemos ver en Génesis como la historia de ellos, capítulo 27, versos 35 al 38 y después del 41 al 45. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. O sea, a Esaú le correspondía la primogenitura, la bendición. Para el pueblo de Israel era muy importante que el padre entregara como ese legado o esa bendición, que le bendijera. Pero ¿qué pasó? Viene Jacob y usurpa la bendición de Esaú. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ha tomado mi bendición. ¿Qué quiere decir esto? Que Jacob él anhelaba como de pronto tener esa bendición, tener esos derechos de primogénito y ya le había quitado la primogenitura, ¿cómo? Dándole como un plato, como una sopa de lentejas. Entonces, ¿qué pasó? Él la vendió porque le ganó más el hambre. ¿No sería más bien que Saúl tenía en poco eso? Y él se dio cuenta, Jacob se dio cuenta que Saúl no le importaba la primogenitura o tener los derechos o esto. Él lo tomaba así como, no, no pasa nada. Porque él, por un plato, por una sopa de lentejas, se la vendió, se la dio. Dijo, te la entrego. Ahora viene y toma la bendición también del papá.
Y dice la palabra del Señor, ¿no has guardado bendición para mí? Le pregunta Esaú a su papá. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por tus siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que solo una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Mira qué fuerte. Mira qué fuerte. Ay, sí le costó y le dolió. Y vemos en el verso 41 al 45 y dice, y aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre. Y él, mira, ya estaba pensando en matar a su hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. ¿Quién era Rebeca? La mamá de ellos dos. Las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarlo. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo, perdón, de tu hermano se mitigue hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá porque seré privada de vosotros ambos en un día. ¿Qué significaba? O sea, iba a estar pues su otro hijo que se iba a estar ahí bien triste y su otro pues se iba a marchar. Entonces para ella era importante pues salvar la vida de Jacob. Entonces podemos ver en este verso todas las consecuencias que trajo de que Jacob usurpara. Dios había dado ya una palabra a Jacob. Dios ya tenía su palabra para él, ya tenía una promesa, pero él se adelantó, porque muchas veces nos adelantamos, Dios nos habla, Dios nos dice, a veces queremos ayudarle a Dios, pero no es así, lo que Dios tiene para ti es así y punto. Ahora, él huye a Harán. Jacob se va de la casa para irse a Harán sin imaginar que no volvería a ver a su madre. En el camino tuvo un encuentro con Dios por medio de un sueño. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 28, verso del 12 al 15. Y dice la palabra del Señor así. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Y el Dios de Isaac, la tierra en que tú estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Mira, papito Dios, a pesar de lo que él había hecho, le habló con mucho amor y con mucha misericordia. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mira, ese es nuestro papá. Él cuando tiene algo destinado contigo, así de pronto te enlodaste, así cometiste un error, así la embarraste, así te alejaste, puede ser que te apartaste de la iglesia, lo que hayas hecho, Él vuelve y te trae, porque dice su palabra, no te soltaré hasta ver en ti cumplida la promesa. Amén. Entonces, vamos a observar varias cosas importantes. Pese a que Jacob con engaños consiguió la bendición de su padre y que Saúl lo quería matar, Dios estaba con él y lo guardaría de todo mal en donde estuviese, además de prometerle una gran descendencia y esas tierras. ¿Cumplió Dios todo lo que le prometió a Jacob? La respuesta es un rotundo sí. Claro que sí, el Señor le cumplió a él, pero no fue fácil todo lo que tuvo que enfrentar. No fue nada fácil lo que él tuvo que enfrentar. Ahora, vemos que cuando él se va para su tío Labán, mira lo que sucedió, las consecuencias que pasaron. Así como Jacob engañó a su padre, Labán engañó a Jacob al entregarle en su noche de bodas a Lea, su hija mayor, en lugar de Raquel, su hija menor, a quien Jacob amaba y por la que le había servido durante 7 años. O sea, él le dijo, yo quiero tu hija, me gusta tu hija, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Él no quería a Lea, él quería, era
poderoso Dios, a Raquel. ¿Y qué pasó? Entonces él sencillamente le dijo, ok, trabájame 7 años, que yo te voy a entregar, poderoso es el Señor, a la que amas, a la que tú quieres. No, no fue así. Le entregó a Lea, le entregó a su poderoso Dios, a su hija mayor. Poderoso Dios, mi alma te alaba. Entonces, cuando él le hace esto, no solo termina ahí, porque cuando le entrega a Lea, él le dice, ok, yo quiero a Raquel. ¿Y qué le dice él? Ok, ¿quieres a Raquel? Perfecto. Trabájame otros 7 años más. En total fueron 14 años que él estuvo trabajando para su tío Labán y con engaños. O sea, él le hacía unas y él era bien ventajoso con él. Era bien pasado con él. O sea, él quería de una u otra forma ganarle ventaja a Jacob. Y siempre quería estar ahí como usurpándole a él las cosas, pero eran las consecuencias de lo que él había hecho. Poderoso Dios. Entonces podemos ver que él empezó a tener esas consecuencias, ¿verdad? A recibir esas consecuencias. Pero Dios no se queda con eso porque Dios también es justo. Sí, él había embarrado, sí, le pasaron esas cosas, sí, le tocó trabajar 14 años, pero venía la recompensa de Dios, venía su justicia. Poderoso Dios. A pesar de que Jacob cosechó engaño porque sembró lo mismo, Dios lo bendijo con varios hijos y además de casarse con la mujer a quien él amaba. Jacob estuvo en casa de Labán por un lapso de 20 años sirviéndole y sufriendo injusticias, pues Dios veces le cambió el salario. Aún así, Dios lo prosperó con grandes riquezas hasta que un día le dijo que se volviera a la tierra de sus padres. Entonces, el Señor empieza a llamarlo. Él fue bendecido, sí. Hubieron injusticias, pero fue bendecido y respaldado por Dios. En todo lo que hacía, Jacob era bendecido. Y Labán, aunque le molestaba e intentaba, pero siempre era bendecido. Ahora, él le tocó irse a escondidas de Labán. Él huyó con sus 2 mujeres, sus hijos y todas sus posesiones. Cuando Labán se enteró, persiguió a Jacob y le reclamó el haberse llevado de esa manera a sus hijas. Pero Dios, porque es que él no solo quería ir a reclamarle, él iba súper enojado y él quería, mejor dicho, quitarle las hijas y mandarlo lejitos. Pero el Señor le dijo, el Señor se le apareció en sueños a él y le advirtió a Labán que mucho cuidado como le hablaba a Jacob, que mucho cuidado como se refería a él. Nuevamente vemos como Dios intervino para defender a Jacob y a su familia. Jacob significa suplantador. Suplantar significa, entre otras cosas, engañar. Después de que Labán se despide de sus hijas, Jacob sigue su camino junto con sus esposas, sus hijos y todos sus ganados, pero comienza a tener un gran temor porque él se acordó. El enemigo como acusador vino a decirle, acuérdate que tu hermanito te está esperando, Esaú te está esperando para hacerte daño, para matarte. Eso es lo que él pensó. Él tuvo mucho miedo. Ahora, aparte, se entera que su hermano lo está esperando con 400 hombres. Entonces él dice, no, este ya tiene preparada la emboscada, este no se le ha olvidado lo que le hice, él todavía sigue con esa ira, él todavía sigue con ese dolor, él todavía sigue molesto. Entonces él dice, pues le voy a mandar unos presentes. ¿Para qué? Para que aplaque su ira. Poderoso es el Señor. Pero ¿qué pasó en ese momento? Viene un ángel y se le aparece y empieza a forcejear a Jacob con el ángel, ¿verdad? Entonces, aquello que tenía como maldición, Dios lo convierte en bendición y su nombre fue cambiado. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Israel significa el que lucha con Dios, pero también significa Dios es fuerte. O sea, esto pasó él. Tiene una lucha. Y también el Señor le da como esa tranquilidad, no te preocupes, tu hermano no te va a hacer nada, no te va a hacer nada. Entonces él obtiene la victoria y vuelve a la tierra donde el Señor le había prometido que iba a volver. Dios cumplió. Ahora vamos a ver a José, que fue alguien que también pasó situaciones bastante fuertes. Mi alma te alaba, poderoso es el Señor.
Dice que José fue vendido por sus hermanos, su sangre, su familia. Aquel que debía de pronto cuidarlos, lo vendieron. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Porque ellos sentían que su padre lo amaba más a él que a ellos. Y porque le había regalado una túnica de colores. Y dice la palabra de Dios así. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Acuérdense que él era quien, hijo de Jacob. O Israel, como le cambiaron el nombre. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Además, que José era el hijo de su esposa amada, por la que él había trabajado casi 14 años, porque acuérdate que a él lo habían engañado, a los 7 años le entregaron fue a Lea, pero José era hijo de Raquel. Entonces, y también estaba en la vejez, porque él ya había tenido muchos hijos porque también le habían entregado, digamos, la criada de Lea, la criada de Raquel, también habían tenido hijos de Jacob. Entonces, cuando él recibe a José, él lo ama y él siente que es su hijo, o mejor dicho, amado porque era de su esposa. No significaba que no amara a los otros hijos, pero sí había un sentimiento mayor hacia José. Y esto produjo que una envidia hacia sus hermanos. José fue vendido como esclavo en Egipto. Los ismaelitas o madianitas, que es lo mismo, se llevaron a José a Egipto y lo vendieron como esclavo a Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. Sin embargo, es sorprendente lo que nos dice en Génesis capítulo 39 verso del 2 al 4. Y dice la palabra del Señor. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aunque todo lo que había pasado a José, ser esclavo, tal vez habían esclavos que los tenían en unos trabajos fuertes, que los lastimaban, que los maltrataban, que los humillaban. Vemos cómo Dios posiciona a José, cómo Dios lo empieza a honrar, cómo Dios lo coloca en una posición de autoridad, porque el Potifar le entrega absolutamente todo a su cargo. Entonces, Dios empieza a transformar aquello malo que sus hermanos le hicieron en algo bueno. Pese que a José estaba como esclavo en la casa de Potifar, Jehová estaba con él y lo prosperaba en absolutamente todo. Pero ahora vienen y encarcelan a José injustamente. ¿Por qué? Porque la esposa de Potifar puso los ojos en José y lo acosaba todos los días para que se acostara con ella, pero él no cedió ante esa tentación. Y vemos que entonces ella lo acusa y él es encarcelado. Injustamente fue encarcelado. Pero aún allí en la cárcel también prosperaba. Aún allí estando encerrado, también Dios estaba con él. Porque es que Dios lo estaba procesando, Dios lo estaba preparando. Porque si ustedes recuerdan, José cargaba también una promesa. José había soñado que había autoridad en él, que veía que sus hermanos se postraban ante él. Simplemente que había un tiempo, una espera, porque es que Dios tiene todo, o sea, el Señor tiene todo preparado. Dios no se adelanta ni se atrasa. Él tiene el momento justo para todo. Entonces, vemos que José cargaba una palabra, una promesa como la cargaba su padre, y Dios le cumplió a su padre. ¿Creen que no le iba a cumplir a José? Claro que sí le iba a cumplir. Entonces Dios lo estaba preparando para que él fuera un buen administrador, para que no fuera vanaglorioso, para que no fuera humillativo, para que no fuera una persona injusta. Por eso él pasó muchas cosas, pero Dios estaba ahí con él en cada área, no lo desamparó ni lo dejó. Cuando él es liberado y se presenta ante el faraón, pasados 2 años, ¿qué pasa? Dios empieza a obrar en él. Dios empieza a llevarlo, le entregó un don, ese don de revelación, y empieza a descifrar o a decirlo, de interpretar, perdón, el sueño que tenía el faraón y fue llevado hasta allí y se lo interpretó. Y al ser interpretado, dice la palabra del Señor.
¿Qué pasó? Le colocaron una posición fuerte, una posición de autoridad, de gobernador. Entonces Dios empieza a obrar, empieza a hacer y cumplió la promesa que le había entregado. ¿A qué? A José. Poderoso es el Señor. Entonces, todo lo que Dios hizo con él, todo lo que Dios obró con José fue para bendición, para crecimiento. Él entendió su propósito después del sufrimiento. José pudo entender que todo había servido para bien. Él no guardó resentimiento en su corazón cuando vienen sus hermanos a él, porque Dios también, aparte de que lo pone en una posición de autoridad, le permite que sus hermanos, que su familia, que su papá vuelva y él vayan con él. Él no guardó resentimiento. Él ya había sido procesado, él ya había sido sanado, porque cuando Dios nos coloca en un alto lugar para gloria y honra de su nombre, porque tal vez tú ya fuiste procesado, fuiste machacado, fuiste esto, tiene que empezar también ese proceso de que tú sanes, que tú perdones a aquellos que te hirieron, te lastimaron, te calumniaron, te acusaron, te difamaron, aquellos que siempre buscaron la caída tuya, que tu corazoncito esté sano, que si tú en un momento dado tienes que ayudarlos o debes ayudarlos, lo puedas hacer con un corazón sincero, con un corazón limpio, con un corazón puro. Poderoso es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dios se glorificó en ese lapso de tiempo. Dios empezó a hacer, Dios empezó a glorificarse, Dios empezó a manifestarse, porque es que Dios no miente. Dios no falla, Dios entrega. Y dice la palabra del Señor, y este es un versículo para aprender, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. No sé qué situación tú estés atravesando o estés pasando en tu día a día, en tu familia, en tu casa, que tú estés siendo marcado, que tú estés siendo procesado, que tú estés siendo afligido. Pero déjame decirte que eso que está pasando, que aunque se ve tan adverso, que aunque se ve tan difícil, Dios lo va a usar para bien. Dios lo va a usar para testimonio. Dios lo va a usar para que tú puedas darle la gloria al Señor, porque Dios no miente, Dios no falla. Así que recuerda esto, dice su palabra. Muchas serán las aflicciones del justo, pero todas, de todas, no te está diciendo de algunas, te está diciendo que de todas ellas te va a librar Jehová. Así que recuerda esto, Dios puede transformar lo que para ti es terrible, malo, destructivo, en algo de bendición. Ahora, poderoso es el Señor. Si tú tienes y puedes hacer esta actividad y quieres hacerlo allá en tu casa porque te va a servir, de igual manera, esto te va a servir es a ti. Te voy a dar como estos tips para que tú puedas ir avanzando en este proceso. Entonces, escribe todas las cosas buenas que has recibido de parte de Dios que te vengan a la memoria, ya sea en 5 minutos, en 10 minutos, bueno, en el tiempo que tú tengas. Ahora también escribe esas malas que has vivido que se te vengan a la memoria. Compara las cosas malas con las buenas. Muchas veces es más fácil recordar lo malo y decimos, no, es que mi lista de cosas malas que me han pasado es que solo tragedias, solo cosas feas, solo, pero no nos damos espacio a ver todas las grandezas de Dios, que tú tienes comida, que tienes un techo, que Dios te provee, que Dios te bendice, que Dios te suple, que Dios te consiente, que Dios te ha guardado de la muerte, que Dios hace tantas cosas grandes, pero no, se nos es más fácil recordar lo malo. Pero cuando tú tengas todo eso, dile al Señor y ora y dale gracias por todas las cosas buenas que Él te ha dado. Y así mismo entrégales todas las cosas que tú piensas que son malas vivencias, que te han marcado y dile, Señor, transforma todo esto en bendición.
Así como transformaste lo que Jacob hizo y lo transformaste en bendición. Así como transformaste lo que los hermanos de José hicieron y lo transformaste en bendición. Dile al Señor que transforme lo que te ha pasado en bendición. Amén. Entonces, con esto te dejo. Dios te bendiga. Mi nombre es Jessica Díaz. Recuerda, estamos los días miércoles a las 9 de la mañana, hora Colombia, 9:30. Poderoso Dios en este taller de sanidad interior. Bendiciones.